Efesios capítulo 3. Dice el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, que tu bendición nos acompañe en esta hora y que podamos, Señor, comprender ¿cuál es el objetivo de leer tu palabra? Te damos gracias porque le permitiste a un hombre como Pablo ser quien llevase el evangelio a los gentiles de los cuales somos parte, y con ellos, Señor, alcanzar por medio de la predicación del evangelio la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos gracias por ello en tu nombre bendito. Amén. Bien, vamos a intentar una vez más. La vez pasada sí se pudo, espero otra vez también se pueda. Solamente para introducirnos en esta palabra. Si nosotros recordamos lo que hace 15 días repasábamos, hablábamos de la manera en la que Dios ha alcanzado la salvación tanto de los gentiles como de su pueblo. Y decíamos, todos son por medio de la fe. Si nosotros recordamos una vez más esa estructura, nos vamos a acordar de ciertas cosas. Primero, el padre de la fe, como la misma Biblia lo menciona, pues es Abraham, ¿no? Así que una vez más iniciamos con este nombre de Abraham. Mencionábamos también a Isaac, y de Isaac a Jacob. De esta descendencia encontramos 10 tribus y 2 tribus en la división del reino. De mano de Salomón, ha sido tal el pecado de Salomón, renegando prácticamente de la fe en el Señor, que Dios decide juzgarle y juzgar a su descendencia, separando el reino de estas 12 tribus en 2 reinos distintos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte quedándose con 10 tribus, el reino del sur solamente, y lo voy a poner porque por la importancia de esto, que es la tribu de Judá y media tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus y media, contando la otra media tribu de Benjamín, permanecen en el reino del norte. Pasa el tiempo y hay 2 invasiones, llamémoslo así, 2 cautiverios en la tribu del norte por medio de los asirios, de los sirios, y en la parte de abajo por Babilonia. Pasa el tiempo, estos dejan de estar en cautiverio porque, por supuesto, así Dios lo provoca, y no todos regresan. Las 10 tribus de la parte del norte prácticamente desaparecen, y por eso es que hoy conocemos este pueblo como los judíos, ¿no? A veces los nombramos como los de Israel o como los judíos. Bueno, pues son los judíos que pertenecen, por supuesto, al pueblo de Israel, pero solamente de la tribu de Judá en su mayoría, con algunas excepciones. Por eso en la Biblia nos encontramos, por ejemplo, con la mujer que le dice: es que tú, ¿por qué me llamas, no? ¿Que no ves que entre los samaritanos y ustedes no nos llevamos?
Bueno, porque había una división, ¿no? Entonces regresa este tiempo en el que Judá solamente, algunas personas de ellas regresan, y es ahí donde la Biblia nos habla de Esdras y Nehemías comandando este retorno, y hasta llegar al final del Antiguo Testamento. Pero todo esto concluye, hermanos, y es bien importante que lo veamos de esta manera, una vez más, en la cruz del Señor. Ahora, ¿por qué me atrevo a hablar de la importancia de esto, hermanos? El capítulo 3 del Evangelio, de la carta de los Efesios, nos vuelve a recordar esto que vimos en el capítulo 2, en el que los gentiles y los judíos vuelven a formar parte de la salvación en un conjunto. Pero no debemos perder de vista algo, y es que Abraham no era parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se forma hasta la descendencia de Jacob, que incluso se le cambia el nombre por Israel, ¿no? Abraham no formaba parte de esto. Isaac no formaba parte de esto. Su descendencia en Israel o en Jacob, eso sí, a esos fueron a los primeros que se les llamó pueblo apartado, ¿no? Pero entonces lo que quiero que ustedes me entiendan, a lo que quiero explicarles más bien, es que la salvación siempre se ha alcanzado de la misma forma. Dice la Biblia que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Debe quedarnos algo claro. Desde la antigüedad los hombres han inclinado su corazón a buscar un ser supremo. El gran problema es que de todo lo que se encontraban hacían motivo de adoración. En la torre de Babel empezaron a construir para alcanzar a los astros, a las estrellas, al sol y la luna, y de esta manera rendirles adoración. Así que Dios decide confundir sus bocas, dice, y apartarlos de esta manera, ¿no? Entonces siempre ha sido de la misma forma. El pueblo de Israel fue un pueblo idólatra. Dentro de la ley decía que no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Pero si acabamos de leer, dice que tampoco de Dios se labrará. Es decir, tampoco de Dios se elaborará algo a lo que se haga referencia. ¿Sí? Es como si nosotros dijéramos, bueno, yo creo que Dios puede ser de esta forma, y empezamos a tallar una piedra o una madera y decimos, no estoy adorando a nadie más, esto representa a Dios, entonces estoy adorando a Dios. Eso está mal. Nada que hagamos con nuestras manos puede ser digno de ser adorado. Nada, absolutamente. Así que Dios prohíbe esto también. Cuando el sacerdote Aarón está con el pueblo mientras Moisés está recibiendo la ley, dice que la gente viene y le dice que Moisés ya no va a regresar. Así que este hombre les pide sus arcillos y les pide oro y lo pone a fuego y hace 2 becerros de oro, ¿no? Bueno, un becerro de oro. Y le dice, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Cualquiera diría, bueno, es que estaba representando a Dios. No, Dios ordenó que nada hecho con sus propias manos pudiese ser adorado. Así que siempre hubo una inclinación por la adoración, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Por eso Dios quería apartar a todas estas 12 tribus y hacerlas diferentes a las demás. La ordenanza era no ser como todos los pueblos a los que tú vas. Cuando tú llegues a Canaán, tienes que acabar con todo, ¿no? Hombres, mujeres, con niños, con sus ídolos, para que no sean tropiezo. ¿Sí? Estos no obedecieron, por supuesto, así que el pacto siempre empezó en infidelidad por parte del pueblo. A mí no me asombra, me da mucha alegría cuando cantamos las alabanzas y alguno de esos cantos
son congruentes con lo que hemos de estudiar. Decíamos, tu fidelidad es grande, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos infieles, pero Dios permanece siempre fiel. Así que a este pueblo, aún permaneciendo infiel, le dio el reino a través de David como se lo prometió, en esta cruz del Calvario que representa a nuestro Señor Jesús. Así que, insisto, la salvación siempre fue de la misma manera. Todos aquellos que pertenecían a estos pueblos y creían en Jehová, en un solo Dios, hallaban salvación. ¿Sí? Pero también había gentiles, es decir, personas que no pertenecían a este pueblo, que hallaron salvación por creer en Dios. ¿Quién me nombra uno del Antiguo Testamento? Rahab, ¿sí? Ahí en Jericó, cuando los espías vienen a buscar, a observar la tierra, una mujer, Rahab, les da alojamiento y lo hace con un propósito, debo decirlo, Cuando ustedes vengan y entren, acuérdense de la misericordia que yo he hecho con ustedes. Porque yo he escuchado de su Dios, de un Dios, uno que es Dios. Así que la salvación es por creer. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Yo les decía hace unas semanas, hay 3 tiempos de salvación. El primer tiempo no es que solamente fuera para estas 12 tribus o para esta descendencia. Pero como Dios los estaba apartando para no ser igual a todos los demás, lo primero que les quería enseñar era que había un solo Dios. Por tanto, esa salvación era en su mayoría para ellos. ¿Sí? Insisto, hay quienes no pertenecieron a estas tribus que alcanzaron salvación. ¿Sí? Después de esto viene la cruz del Señor y es donde nosotros estamos en un periodo que le llaman periodo de la gracia, en donde todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo y en este evangelio que se predicó en esta cruz, ha hallado salvación. Ya no es más por pertenecer a esto. Y nos lo repite Efesios 2 y Efesios 3. Es por creer. La circuncisión nunca fue el motivo por el cual estos fueron salvos. Eso nada más era una señal del pacto que había hecho Dios con este pueblo de ser apartado, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el segundo periodo. Y el tercer periodo, que ya no es un periodo de la gracia, viene después del arrebatamiento. En su mayoría, una vez más, es para judíos. Pero debo aclarar algo. Si en el pasado, que era para judíos, hubo gentiles que se salvaron, y en este tiempo es para los gentiles y hay judíos que se salvan, en el futuro, que es para judíos, también hay gentiles que han de alcanzar salvación, pero ya no bajo este periodo de gracia en donde no les cueste la fe, ¿no? Habrá llanto y habrá tristeza y mucho dolor que tendrán que pasar para creer en el Señor. Así que debemos pensar que hasta el anticristo es una muestra de amor del Señor para que todos estos sean alcanzados. Fíjense nada más. Escuchábamos lo que mi tío Jaime decía acerca del himno, ¿no? Y una de esas cosas que narraba era el dolor de este joven que desde pequeño había perdido a su madre, que había sido esclavo en muchos lugares, que había perdido también a su padre, ¿sí? Mucho dolor en su vida. Hermanos, a veces el dolor es misericordioso porque es lo que nos lleva al Señor. Nuestro corazón es tan duro que a veces solamente de esa manera alcanzamos a ver la necesidad que tenemos de Dios. A veces los pastores dicen, no, es que a Dios no le importa cómo vivas, no le importa si aquí estás bien. Me parece que es muy arrebatado decirlo, ¿no? Es como si Dios, ay, no me importa si sufres.
Claro que le importa, también le duele, pues si nos ama. Usted cuando ve a sus hijos, le duele que él estén sufriendo por no obedecerle, ¿no? Pero no por eso va a dejar de mostrarle una enseñanza en todo ello. Así que a veces tiene que ser así. Estaremos más cercanos a la bendición cuando estamos cercanos al Señor. Y no habrá necesidad de todas esas cosas, pero si es necesario, vamos a sufrir. Porque es mejor sufrir, yo insisto, aquí 80 años que toda la eternidad. Ok, entonces, este pequeño esquema, que creo que ni se le entiende la letra, pero este pequeño esquema, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que la salvación es de la misma manera y que Pablo quiere hacerles ver esto. Quiere hacerle ver que Abraham fue salvo, fue justificado por haber creído en una voz. Abraham lo arrebató de una familia y de una tierra idólatra. De ahí lo sacó el Señor y él decidió creer en un solo Dios, no en todo lo que le rodeaba. ¿Sí? Así que la cruz nunca ha sido distinta. Por supuesto que estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento no creían en una cruz, porque no existía esa cruz. Pero sí tenían que creer que había un solo Dios, que había un Dios. Eso les daba la justificación. ¿Cuál era la diferencia? Que ellos necesitaban sacrificar para poder ponerse en paz con Dios. Nosotros no necesitamos sacrificar porque el Señor Jesucristo es nuestro sacrificio. ¿Sí? Entonces, sirva esto como una introducción a lo que habremos de ver. Ya, si quieres quitarle, Pau, muchas gracias. Y Eli, préndeme la luz, por favor. Gracias. Ok, fíjense bien. Vamos al capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo. ¿Cuál causa? La causa es que ha hablado previamente de los gentiles y judíos, diciendo que todos han de ser justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la causa de la cual Pablo habla. Por esta causa, dice entonces, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, que no se les olvide que yo estoy encarcelado por haber tenido el atrevimiento de predicarles a ustedes. Ese era el motivo por el cual Pablo estaba encarcelado. Había hecho caso a un ministerio que Dios le había dado, en el cual tenían que predicarles a todos los que no pertenecían a esas 12 tribus. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por para con vosotros. Como que a Pablo se le olvida, ahorita van a ver en el versículo 14 cómo Pablo lo que quería era orar por ellos, interceder por ellos, pero como que se acuerda, ¿no?, de algo y les dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo les ha de recordar una vez más por qué él es el encargado de predicarle a los gentiles. Dice en el libro de Gálatas que Pablo fue llamado por el Señor y que el evangelio le fue dado por él mismo. A mí, dice, no me lo reveló ni carne ni sangre, es decir, ninguna persona, sino el Señor Jesús. Ayer estábamos platicando con nuestra hermana Leti ahí en casa. Por alguna razón salió el nombre de mi papá. Yo dije, no, por favor, no me compares ni cerca. Yo en mi papá reconocía un hombre letrado, en un hombre no solamente sabía de la Biblia, sabía de mucho. Y él podía hablar y sacar de un libro y de otro y de otro y de otro. Y yo sí he leído la Biblia, Pero yo reconocía o reconozco que la sabiduría que Dios le había dado era algo extraordinario, ¿no? Y yo puedo decir que mucho de lo que he aprendido, si no es que casi todo, era por escucharle. En las clases del seminario o en las predicaciones, por eso nos parecemos mucho en la manera de hablar los que estamos en un templo, ¿no? En Tonanitla tienen otras formas y los hermanos que predican en lugar de nuestra hermana Ángeles o nuestro hermano Fernando van tomando ciertas cosas de ellos. Pablo no había sido enseñado en su manera de predicar por ninguno de los apóstoles.
Su maestro había sido el Señor Jesucristo ahí en el camino a Damasco. Imagínense la fuente de sabiduría de la cual había conocido ese evangelio. Y tenía que ser así, porque tenía que romper en su mente ciertos paradigmas que el mismo Pablo tenía. Pablo era uno de los defensores ultranza del pueblo judío como especial en la justificación y la salvación. Pero tuvo que quebrantar todo eso que él ya dominaba para entender un evangelio diferente. Un evangelio que no es ni por sacrificios, ni por obras, sino por la fe en el que había muerto en el madero. Así que, dice Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. El Señor se reveló a mi vida y me mostró la palabra de Dios. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si les estoy diciendo que el mismo Dios me lo reveló, imaginen el conocimiento que tengo de primera mano como todos esos apóstoles que vivieron con él, ¿no? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo eso que sirvió de introducción, todo eso que les explicaba desde Abraham hasta las 12 tribus, hasta la cruz del Señor Jesús, que nos revela que todos alcanzamos justificación de la misma manera, todo eso absolutamente es lo que Pablo dice en un versículo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que los gentiles son coherederos y miembros de la misma raíz, escribe en Romanos, ¿no? Que la flor silvestre, la flor despreciada, la flor que tiene espinas, la flor que crece como si no tuviese un cuidado, esa flor pertenece a la misma raíz. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A David le dice, yo te haré casa a ti y perpetuaré tu reino para siempre. Así que, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ustedes y yo, y todos esos que leyeron esas cartas, somos coherederos de la promesa que se le hizo a Abraham en bendición. Y la llegada del Señor Jesucristo es la mejor muestra de que Dios ha cumplido su pacto, del cual yo fui hecho ministro. La palabra ministro quiere decir siervo. Así que cuando decimos, es que yo pertenezco a este ministerio, yo soy un siervo. Eso es lo que decimos. Los que pertenecen a algún ministerio, sea pastorados, sea profetas, sea maestros, son siervos, somos siervos, ¿sí? Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. No merecía ser ministro de Jesucristo, pero el don de la gracia, el regalo de la gracia. Decía, y hago referencia una vez más a lo que mi tío Jaime expresaba, este hombre que empezó a recordar lo que su madre le había enseñado, dice, no se quería acercar porque se sentía indigno. ¿Se ha sentido indigno alguna vez de venir al templo? Siempre, ¿no?
Y si no nos sentimos así, algo estamos haciendo mal. Platicaba con alguna hermana que se congrega entre nosotros y en llanto me decía, es que empiezo a ver que hay cosas que yo hacía y que de repente vuelvo a hacer y me siento mal y me siento triste y siento que no merezco estar aquí. Y yo le decía, qué bueno, yo estoy seguro que antes no lo pensabas. Pero si hoy te sientes mal por hacer las cosas, vamos avanzando, ¿no? Si hoy nos sentimos mal por hacer algo que ofende a Dios, qué bueno. Quiere decir que lo hemos entendido todo. Quiere decir que hemos entendido y hemos recibido el llamado del Espíritu Santo para hacernos ver la necesidad que tenemos de Dios. Así que dice el apóstol Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia, porque me ha regalado su gracia para poder serlo. Y dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Solamente por el poder del Señor y de nuestro Dios es que nosotros somos alcanzados y hallados por la gracia. A mí, dice el apóstol, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vuelvo a insistir, no es una falsa humildad. Alguna vez les decía, he visto a pastores lavar los pies de sus obreros, ¿no? Yo decía, a mí no me gusta, ni piensen que un día les voy a lavar los pies, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Porque yo soy igual que ustedes. ¿Qué humildad puede haber en mí para lavarles los pies? Eso no es humildad, si yo soy igual de pecador que ustedes. Si a mí Dios me halló de la misma forma que a ustedes. No es lo mismo Jesucristo que vino a la tierra siendo Dios. Él sí se humilló, porque Él era Dios. Él sí dejó su nombre y limpió los pies de sus apóstoles. Ninguno como nosotros puede hallar humildad por lavar los pies de alguien. No es así. Y dice este hombre, a mí, que soy el menor de todos los apóstoles. Lo está diciendo de verdad, con todo el conocimiento que este hombre tenía. Él se hallaba igual de pecador que todos los que le estaban leyendo o escuchando. Si nuestra actitud cambia un día, es porque nos hemos alejado de Dios. Si un día nos sentimos que por qué le voy a hablar si se la pasa allá, es porque hemos alejado nuestro camino de Dios. Dios nos deje ver siempre cuán pecadores hemos sido, cuán inmerecedores somos de la gracia. Esa es la única manera de permanecer en Él. Nos seguiremos equivocando todos los días de nuestra vida. Dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que cualquier cosa nos puede hacer tropezar, pero no nos puede hacer sentir que necesitamos de Dios. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez más debemos insistir, la salvación no fue dándose como se gestaba la Escritura o como se gestaba el tiempo. La salvación, y lo dice 2 o 3 veces en estos versículos Pablo, viene desde la eternidad. No es de ahora, es desde la eternidad. Así que podemos estar tranquilos de que esa salvación estaba dispuesta
para todos los que creyésemos en su nombre. ¿Sí? Siempre ha habido dos caminos. Desde Adán y Eva siempre ha habido dos caminos. Estos dos eligieron mal. Sus hijos, uno eligió ofrendar al Señor de manera adecuada y el otro no lo hizo. ¿Cuál era el problema si le trajo sus mejores vegetales, no? Es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y había sido enseñado así. Y entonces lo que pareciese una falsa obediencia no puede ser tomado en cuenta por Dios como aquel que sí hizo caso de cómo tenía que ofrendar. Si nosotros venimos y entramos al templo todos los domingos y aplaudimos y cantamos muy alto y leemos muy rápido la palabra y leemos en nuestra casa, pero no hay arrepentimiento de pecado, nuestro constante es ponernos en orden con Dios todo el tiempo, porque todo el tiempo pecamos. Ese es nuestro sacrificio. No tenemos que traer animales y derramar su sangre, no tenemos que presentarlos en sacrificio, porque un solo sacrificio, dice la Escritura, fue suficiente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha sido dado. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tomar ese sacrificio como el sustituto de lo que nosotros teníamos que sacrificar. Cuando el mismo Abraham trae a Isaac para ser de alguna manera entregado a la muerte, dice la Biblia que cuando Dios vio que estaba dispuesto, ya tenía en la mano para sacrificar a su hijo, la voz del Señor le dijo: detente, porque he visto que no me has negado a tu único hijo. Y dice que enseguida volteó y vio al sustituto del sacrificio que había de ofrecer. Así es. Y entonces, para nosotros, dice el versículo 11, que conforme al propósito eterno, es decir, el propósito de siempre, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vuelvo, les pregunté hace unas semanas y les dije: levante la mano, ¿quién cree que va a ser salvo? De verdad yo quiero pensar que cualquiera de ustedes levanta su mano y dice: yo voy a ser salvo, Ojo a lo que les estoy preguntando, no estoy preguntando quién ha dejado de pecar. Ahí sí ninguno podemos levantar la mano, porque dice la Biblia que si decimos que no pecamos, le hacemos el mentiroso, ¿no? No, la mano levantada es para todos aquellos que creen que cuando el Señor Jesucristo venga serán salvos. Todos tenemos que levantar la mano. Todos, absolutamente, porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y lo digo porque dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. A nosotros, yo no quiero un día hablar con ustedes porque no vinieron al templo ya los últimos 3 meses y me digan: es que, hermano, me siento indigno de ir. Yo también. Pero dice el versículo 12, en Cristo Jesús tenemos confianza. ¿En quién deben confiar de que son justificados? En Cristo Jesús. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al Padre? Por Cristo Jesús. Seguramente le diré: sí, hermano, es muy indigno. Qué bueno que lo sepa. Pero en Cristo Jesús, la justificación se sostiene en las manos del Señor, no en nuestra vida. Si fuera en nuestra vida, hermanos, este lugar estaría vacío. Pero es en Cristo Jesús en quien podemos confiar. En Él, en ese sacrificio, en Él es en quien debemos confiar. Por lo cual pido, dice el versículo 13, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, dice, no se olviden de orar por mí. Yo he aceptado este ministerio
para traerles el evangelio a ustedes. No se olviden de mí, no se olviden de mis tribulaciones. ¿Por qué? Porque las cuales son vuestra gloria. Si yo soy ese que está encarcelado por haberles predicado, no se olviden de ello, porque la causa a ustedes les ha traído gloria. La causa que es predicar el evangelio a los gentiles, para ustedes es salvación y justificación. No se olviden de mí. No nos olvidemos, hermanos, de todos aquellos que predican la palabra, porque por su causa lo hacemos. Y no hablo solamente de pastores, hablo de todos aquellos que en las calles buscan llevar el evangelio. Esa es una causa honorable. Y esa causa trae bendición para quienes escuchan. Y en el versículo 14 dice una vez más, por esta causa, es decir, perdonen el paréntesis, pero voy a volver a ir, ¿no? Como empezó el primer versículo, por esta causa. ¿Cuál causa? Que los gentiles y los judíos alcanzan la justificación de la misma manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pastores enseñan que la única manera de orar es en sus rodillas, ¿no? Y utilizan este tipo de versículos para hacerlo evidente. Sin embargo, yo leo, por ejemplo, que el rey David hablaba con el Señor en su lecho, dice, ¿no? Y no creo que esto sea irreverente. Lo único que el apóstol Pablo dice o da a entender es la manera tan profunda que quiere orar e interceder por ellos. El ponernos de rodillas delante del Señor solamente es evidenciar que entendemos quién es Dios. A veces podremos arrodillarnos, a veces no. Sin embargo, es bueno que vengamos delante de Él de esta forma. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es que todos somos hijos de Dios, y aquí el apóstol Pablo dice eso. No. Los que hemos creído somos hijos de Dios. Los que han creído y hoy están muertos y están en el cielo, como los que aún estamos vivos y hemos creído. Solamente hemos creído y entonces somos hijos de Dios. No todos somos creación, eso es otra cosa. Hijos de Dios, solamente los que han creído. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, el hombre, el ser humano, entre más años tiene, su salud va menguando. Esto es normal, es parte de la vida. Es normal que vayamos avanzando en años y que entonces cosas que no nos pasaban cuando teníamos 20 años nos empiecen a suceder, ¿no? Ya nos duelen las rodillas. Yo tengo 40 años y ya me duelen. Ya nos duelen las rodillas, ya de repente la presión se nos sube o nos baja, ya. Es más, ya ni dormimos igual, ¿no? Ay, es que siento que no descansé. Ay, bueno. Hay malestar conforme va avanzando los años. Pero ¿saben qué? Que espiritualmente debe ser lo contrario. Entre más años tenemos, más fortalecidos espiritualmente debemos estar. Entonces dice el apóstol Pablo: doblo mis rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué quiere que nos dé? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Les decía hace un momento, tenemos que orar y tenemos que buscar al Señor para que espiritualmente tengamos fundamento. Si ustedes están como hace 20 años, mal he hecho yo y mal hizo mi papá, Que cada uno tiene su responsabilidad, por supuesto.
Pero hermanos, nosotros debemos buscar la manera en la que ustedes también crezcan espiritualmente hablando. Y yo estoy seguro que así es. Yo estoy seguro que así es. Entonces dice el apóstol, yo pido delante del Señor Jesucristo de rodillas, que conforme a las riquezas de su gloria les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que el Espíritu Santo les haga ser fuertes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es la única manera en la que el Señor Jesucristo habita en nosotros. Yo no dudo de la salvación de ustedes, ni dudo de la salvación de sus hijos. Sin embargo, es obligación de todos nosotros que nuestros hijos busquen y busquen y busquen más del Señor. Nunca voy a predicar que la salvación se pierde, pero sí les puedo dejar claro que Salomón se perdió después de haber amado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún uno que ha sido salvo y justificado en algún momento se puede alejar tanto de Dios que caiga en la apostasía y se pierda. ¿Cuál es la única manera de permanecer? Buscar al Señor. Y congregándonos, hermanos, esto debe ser primordial. Y yo no digo, de verdad yo no digo que cada uno no busca al Señor en su casa. Creo que cada uno lo hacemos. Pero el hecho de congregarnos, hermanos, es como un termómetro en nosotros. Si nosotros dejamos de congregarnos, hemos enfriado nuestra búsqueda por Dios. Si nosotros estamos aquí, es porque hemos buscado permanecer. Hay veces que venimos tirados, ¿no? Y el Señor nos hace ver que le amamos, ¿verdad, hermana Jamie? El Señor nos deja escuchar una palabra y decimos, Señor, cuánta misericordia tienes de mí. Venía afligido, venía lastimado, no quería estar aquí, tú lo sabes. Pero tú me hablas y me vuelves a atrapar y me vuelves a enamorar y me vuelves a enseñar que estás pendiente de todo. Alguna vez allá en Tonanitla, en algún congreso, yo oraba y decía al Señor, Señor, permite que alguien venga y ore por mí y me ponga manos y me diga. Y así estuve todo un día, todo un día. Yo nomás veía que la hermana Ángeles se acercaba a medio mundo y oraba por ellos y el pastor. Y yo decía, Señor, por favor. Pasó un día y de verdad yo estaba súper frustrado. Y se acerca la hermana Ángeles y me dice, debes crecer tanto espiritualmente para entender que no necesitas que nadie venga y ore por ti. Por supuesto no había hablado de eso con nadie, ¿no? Y por supuesto que entendí que venía de parte de Dios. Hermanos, debemos crecer tanto espiritualmente que tengamos una conversación tan clara con Dios, que nos hable. Y no es que nos hable audiblemente, pocos son los que han gozado de esa bendición. Pero si leemos su palabra, si estamos en las prédicas, si estamos en la alabanza, por supuesto que Dios nos habla. Por supuesto que Dios nos deja ver que ahí está siempre. Así que entonces el apóstol Pablo dice esto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Dice la Biblia que cuando se le acercan y le preguntan al Señor cuál es la ley más importante, qué es lo que debemos hacer, y les vuelve a decir, amaos los unos a los otros, ¿no? El amor es clave. Pero no podemos amar si no estamos cimentados en el amor. Vuelvo a insistir con las columnas. Ustedes la vieron la semana pasada, por lo menos una. Vieron lo profundo del hoyo, sacaron tierra, sacaron hasta una llanta, sacaron un montón de cosas para poder echar en el fondo grava y concreto
y poder darle fuerza a la columna que sale. Qué tan ancho, qué tan alto, qué tan largo, qué tan profundo es el amor de Dios. Había un canto para los pequeños que era así, ¿no? El amor de Dios es maravilloso. Cantábamos: tan alto que no puedes estar arriba de Él, tan bajo que no puedes estar abajo de Él, tan ancho que no puedes estar fuera de Él. Así debemos conocer el amor de Dios, porque es la única manera en que nosotros podemos permanecer en amor. Ahora, sin adelantarme a lo que viene en esta carta a los Efesios, en el capítulo 5 se habla de lo que el hombre y la mujer y los hijos tienen que ser en el hogar. Y la única manera de poderlo cumplir es estar cimentados en el amor, en conocer lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor. El apóstol Pablo los está introduciendo a poderles explicar qué tienen que hacer, pero la única manera es conocer ese amor tan profundo. Porque si nosotros conocemos la profundidad del amor de Dios, en que su Hijo murió por todos nosotros, ¿qué pretexto le vamos a poner nosotros para decir: es que yo no le puedo amar? Todo el tiempo me habla mal, todo el tiempo me está haciendo caras, todo el tiempo está renegando. ¿Cómo le voy a amar? Y hasta nos acercamos y queremos justificar con nuestros pastores, ¿no? Es que pasó esto y esto. Pero el amor de Dios llevó hasta la muerte a su Hijo. Esa es la profundidad del amor. Entonces no podemos más que guardar silencio y poder entender que ese mismo amor es el que nosotros necesitamos tener para con los demás. El apóstol le está escribiendo a una iglesia que necesita fundamentos. Y el primer fundamento, después de la fe, es el amor. Así que dice el apóstol: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. No hay nada que yo les pueda decir que pueda narrar el amor de Dios. Nada absolutamente que los pueda acercar a lo que el mismo Dios les puede mostrar de su amor, porque excede el conocimiento de cualquiera, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Queremos ser plenos en Dios? Tenemos forzosamente que conocer su amor. Por amor murió, por amor se entregó, por amor ha sido fiel, por amor ha sido misericordioso, por amor hemos hallado gracia, por amor incluso hemos hallado sabiduría. Se ha revelado a nosotros para salvación por amor. Es que no puedo. Ahí les va la respuesta. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Siempre que leo este versículo casi lloro, porque mi papá culminaba sus oraciones en muchas ocasiones con este versículo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabe quién le va a enseñar a conocer ese amor y actuar bajo ese amor? Dios. Pero hay que orar, pero hay que leer, pero hay que doblegarnos. Pues no nada más es que llegue el Señor: Señor, por favor ayúdame a ya no ser de esta forma. Ándale, pues si no es varita mágica. Tiene que trabajar en nuestra vida. Decía la hermana Ángeles: abusados cuando le decimos al Señor: Señor, enséñame a tener fe, dame más fe. Cuidado, porque la única manera de tener más fe es la prueba. Que si somos conscientes y de todas maneras le pedimos, por supuesto que va a traer bendición. Pero a veces tendremos que ser probados para que esa fe crezca.
Señor, enséñame a amar. Pero también la Biblia dice que es muy fácil a saludar y abrazar a quienes amamos, ¿no? No. ¿Quieres aprender a amar? Tienes que amar a cualquier otro con el cual tú tengas algún conflicto. Porque ese es el amor perfecto. Pero entonces dice aquel que es poderoso. Solamente Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si su poder actúa en nosotros, entonces podemos cumplir con lo que el apóstol va a comenzar a pedir para todos los congregantes. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él sea la gloria, solo a nuestro Señor. Hemos sido alcanzados todos bajo la misma forma, su gracia, su misericordia y su poder. Solo a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque en la abundancia de tu amor hemos podido encontrarnos con la justificación que es en Cristo Jesús. Hemos de bendecir tu nombre cada día de nuestra vida. Te rogamos que tú, Señor, nos enseñes y nos muestres la longitud, lo alto, lo profundo de tu amor, para que podamos, Señor, cimentar nuestra vida en ello y podamos, Señor, escuchar tu palabra y ser hacedores de ella. Gracias, porque, Señor, todos los días tú nos dejas ver la inmensidad de tu misericordia y de tu gracia. Señor, perdónanos si te hemos fallado y permite que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo toque nuestra vida y sepamos que gracias a ello podemos acercarnos confiadamente ante tu trono, porque eres tú y el derramamiento de esa sangre que nos hace aptos para poder hacerlo. Bendice a tu iglesia en esta mañana y permite, Señor, que con obediencia podamos buscarte. Te rogamos, Señor, como el apóstol Pablo escribía, que nos permitas, Señor, crecer espiritualmente para poder, Señor, glorificarte con nuestros actos. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén.